Muchas gracias a quienes son fieles a esta serie de entrevistas de profundidad. En la segunda edición del Club de Ideas y el diario 5 Días, de esto que hemos dado en llamar el Paraguay a partir del 2028. Ya hicimos una primera edición en el World Trade Center en el 2017 hacia el Paraguay. ¿Cómo será el Paraguay en el 2018? Fue en la primera edición. Se publicó un libro, estuvo el señor Mario Abdo Benítez y estuvieron otros destacados intelectuales y políticos en aquella ocasión. Estoy poniendo en silencio acá el celular, esto es en real life, se graba todo para que vean de que esto es bien, así al natural, nada es tan preparado, excepto las preguntas que hemos hecho a los anteriores entrevistados. El gran objetivo es en julio. Estamos grabando ahora en junio y en julio estas entrevistas irán al aire, no se dice más al aire, irá por streaming en varios canales de la red del grupo 5 Días y también del Club de Ideas, que es un think tank donde están varios destacados intelectuales paraguayos. Luego de estas entrevistas, en el mes de agosto, probablemente en el Club Centenario, estamos haciendo los trámites finales, volverán estos políticos en su mayoría a ir a un conversatorio de a dos o de a tres o de a cuatro sobre cómo ven ellos el Paraguay a partir del 2028. No es un debate presidencial, acá hay algunos que son precandidatos, otros que son simplemente políticos militantes, otros son senadores destacados, otros son expresidentes. Ya lo tuvimos a Federico Franco. Estoy esperando que también el señor Mario Abdo tenga un momento en su agenda. Va a venir acá al piso 15, Torre 1, donde estamos en este momento, diario 5 Días, Paseo de la Galería. Y vamos a ir conversando, porque estamos todavía lejos del 2028 y todavía la clase política habla con tranquilidad, habla sin el sesgo electoral, porque a veces en el sesgo electoral ellos, si bien no mienten, quieren, ¿cómo es que se dice?, exagerar sus promesas. Pero es normal, el teorema de Baglini. Baglini, un político argentino, dice que antes de ser electos los políticos exageran sus verdades, pero después llega al poder y muchas de las cosas que prometieron se dan cuenta que no pueden cumplir. Baglini y Eubea. Y entonces Baglini dice, hay que hablar con los políticos mucho antes de las elecciones y después de las elecciones. Porque hay un periodo en que inclusive llegan a las agresiones personales, llegan al personalismo y hoy no estamos en eso. Estamos hablando como gente seria, madura y hoy tenemos el privilegio, y hoy es único, es la primera vez, ya 7 u 8 entrevistas hemos hecho acá, que hoy tenemos a un académico, doctor en administración, profesor universitario, o sea, es colega, y un senador distinguido, notable, con el cual da gusto hablar. Yo ya he hablado con él en varias ocasiones y que me da el privilegio a mí de venir hoy aquí en el piso 15 a conversar sobre cómo él ve al Paraguay a partir del 2028. Doctor Eber Villalba, muy buenas tardes, porque estamos de tarde. Buenas tardes, Víctor. Sí. Gracias por invitarme. Sí, sí. Me siento privilegiado por esta invitación, No, al contrario. para conversar y, bueno, felicitarte por ese think tank, ¿verdad? Claro. En este mundo, en este momento donde faltan las ideas. Faltan las ideas y es muy importante promover que la gente reflexione, piensen y en base a la experiencia y la historia también proyectan, ¿verdad? Entonces, claro, muy buena la iniciativa. Muchísimas gracias. Comenzando ya así poniendo las carnes en el asador, Eber, vos militás en el Partido Liberal, olvidé decir eso. La verdad es que no hace falta presentación, muy actuante en la Cámara de Senadores y te felicito, muy actuante. Yo te quiero preguntar si cómo ves al poder en el Paraguay. Yo suelo decir que el poder está lejos, poder real, está lejos de la política. Inclusive a veces está fuera de la política. Y se toman decisiones fuera de la política.
¿Cómo ves hoy vos eso y cómo vos pensás que eso se puede ir corrigiendo o no hay que corregir a partir del 2028? Hay pues muchos poderes fácticos. Va a ender, doctor. No, totalmente. En todos los países siempre hay un poder detrás, ¿verdad? Grupos de poder. Grupos, Grupos de poder. oye, cuál. Y bueno, en nuestro país siempre existió eso, ¿verdad? Grupos económicos con ciertos intereses empiezan a ejercer su participación a través de aportes, financiaciones, Claro. etcétera, etcétera. Pero en nuestro país Sí. hoy día estamos con grave preocupación porque se ha concentrado el poder en una sola persona. Muchos dicen, no a leña, no a leña, nombrar. Esa es una realidad. Pero es una realidad, no hay que esconder. Y sobre esa realidad hay que desarrollar el plan, ¿verdad? Yo siempre le digo, el señor Cartes Sí. tiene su plan, Claro. hay que entenderlo. Y él va a seguir acumulando poder, porque ese es su objetivo, eso le da estabilidad, eso le da proyección, etc. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que él y detener ese avance, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra gran tarea y tenemos que ser conscientes. Y bueno, hoy incluso los grupos de poder que antes, digamos, digitaban presidente, eh, impulsaban candidaturas, hoy también están siendo amenazados su espacio, el mercado, los sectores que ellos manejan. Pero hay una cuestión mucho más preocupante, Víctor, que es la evolución de la mafia en nuestro país, ¿verdad? Hacía una descripción la otra vez en el Senado. En la primera etapa tenías, por ejemplo, los policías que se iban a las zonas rojas, por decirlo así, y el crimen organizado le decía, colaborar ahora en día, porque de colaborar no, y putan de je o de familia. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa ya un poco más de maduración, la gente, algunos agentes, ya sea de distintos sectores, o sea, el Ministerio Público, aduana, policía, decían, se domina frontera, se domina tal parte. O se oiga. O se oye. Esa es segunda etapa. Tercera etapa, decían, aparte de pedir dónde ir, ya elegían con qué grupo mafioso trabajar. Una alianza. Una alianza, ya y más sea hasta tal parte, pues sea ambas potas, vamos, sea ambas potas, por otro nombre, ¿De macho. en Duma vea alguna vez? No, pea oye tiene descripción. Vea, oye, ¿es donde eres salento? No, vea estudio científico. Ah, bueno, estudio científico. Son hallazgos. Es un hallazgo, son hallazgos. De alguien que investigó. De alguien que investigó y hoy eso ya tuvo su etapa de maduración, donde ya la mafia, según los hallazgos, ahora, coloca gente dentro de la estructura del Estado. Y ese es algo. Me enteré que hay policía becado en la academia. Hay PCC mago becacho. Hay varias estructuras. Ahí está el PCC, hay lucha de poder, ABI allá. Entonces, investigadores nacionales y extranjeros te dicen de que posiblemente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores están sentados parlamentarios que provienen del crimen organizado. Y que fueron quizás financiados. Financiados, claro, financiados. Y se reportan allí. Y no al elector. Y responden a esos intereses. Entonces, eso es lo preocupante, que el Estado, y ese, en la categoría de análisis te dicen de que Paraguay está en el estado de mafia. Ya está. Entonces, donde la mafia desde el Estado está operando, ¿verdad? Entonces, es una cuestión bastante preocupante, porque va a crecer la inseguridad. Las pandillas van a crecer, y mientras el Estado no le dé trabajo, no le dé educación, no le dé salud, ¿verdad? Se enrola la gente. Sí, se enrola, porque eso va a ir creciendo, y si no tiene trabajo va a salir a robar y va a salir a matar gente, y tenemos ahí a metros del Parlamento. Se le mató la otra vez a un delivery. Y después nos dicen de que la pandilla ya se está instalando ahí en el barrio Ricardo Brugada. Y eso va a crecer, se va a ir en Luque, se va a ir en Capiatá, se va a ir. Si no, como Estado nosotros no reaccionamos. Ese avance es preocupante, ¿verdad? Porque hay un sector que gana dinero con eso. Claro, claro.
un sector importante. Yo olvidé decir que como Ever está hablando con tanta autoridad del conocimiento es porque él es investigador, como era tu categoría. No, no íbamos a contar, pero vamos a usted te iba con Sí, yo soy nivel 1 en mis líneas investigación. Ciencias sociales. Ciencias sociales, administración, ¿verdad? Educación, emprendedurismo. Claro, claro. Ese es tu foco. Ese es mi foco y colaboro con amigos de otras áreas de criminología y demás, ¿verdad? Porque Sí, en este tipo de investigación. hoy día pues se valora mucho la investigación interdisciplinaria. Sí, sí, sí. Ya no hay más uno que sepa todo un tema, sino yo hago de repente un análisis económico del impacto de la mafia. Y otro hace desde el punto de vista sociológico, otro psicológico, criminológico, ¿verdad? Entonces, De ahí ahí está la riqueza de las investigaciones cuando tenés varios referentes que están viendo desde distintas perspectivas un tema, ¿verdad? ¿Vos tenés alguna idea, Ever, de cuánta plata se mueve en ese mercado del crimen? El PIB de Paraguay es 45 por ahí, $1.000 millones. ¿No tenés algo en los estudios? ¿Alguna vez leíste algo? No quiero ser responsable en lanzar un monto, ¿verdad? Pero lo que sí estamos hablando del ingreso de cocaína de Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando de aproximadamente, o sea, no sé cuántas toneladas, pero 1.000 vuelos. 1.000 vuelos por año o por mes. Por año. Y que representa una barbaridad por la cantidad de toneladas al año, ¿verdad? Y que ahora no se descubra más, ¿verdad? Que no caiga más carga no significa que no siga ingresando. Claro. Y eso, volviendo al estado de mafia, la mafia que opera desde el Estado, opera para proteger su negocio y para perseguir a sus competidores en el mismo rubro. O sea que el Estado se usa para que los mafiosos compitan entre sí también. Usan para eliminarle el que está la mafia que está no en es para cohibir el crimen, sino para cohibir al competidor. Al competidor. El que cae es la carga del enemigo. Del competidor. Claro. Sí, estuve en Pilar. El doctor trabaja también en Pilar. Ustedes saben que la única actividad de un senador es la docencia. Por eso nomás que el doctor puede trabajar en eso. Y estuve una vez me invitaste a una charla, te agradezco. Ahora me vas a invitar otra vez seguramente. Tenemos que ir otra vez. Tenemos que ir. Y esa vez dormí, pero escuché muchos vuelos de avión. Aún veo un ponado de doctor Ever. Toda la noche yo escuché aviones sobrevolando Pilar y al amanecer también escuché. Y a las 9, 10 de la mañana, Opalento. Y ahí me fui, estuvimos recorriendo con el doctor Jiménez que me llevó y muchas gracias. Vaya a Pilar a otro lado. Y también hay lugar de cruce, ¿verdad? Pues no es solo Pilar, en toda la frontera. En toda la frontera. Y cuando el mercado le funciona y puede a través de Pilar, o sea, de Ñembucú en este caso, pasar hacia la Argentina, bueno, hay movimiento, ¿verdad? Hay movimiento. Allá es el mercado, viejo. Y sí, porque se va de acá hacia allá. Se va desde el norte va al sur y bueno, ahí tenés el otro lado, tenés Argentina, ¿verdad? Y claro que hay movimiento. Es muy dinámico. Hay movimiento, ¿verdad? Ya. Pero nosotros somos lugar de cruce, ¿verdad? Sí, no hay producción. No hay producción, nada. Por eso es que nuestro índice de homicidio es casi nulo. Claro, no Yoyucay lo Gracias, por suerte, allá no Yoyucay lo mitad. Porque, bueno, el que maneja la ruta ahí tiene hegemonía seguramente. Claro, tiene poder hacia aquel lado y hacia este lado. Quisiera entrar un poco en el Partido Liberal. Resulta que yo tengo una hipótesis que el bipartidismo se ha debilitado. Antes el Partido Liberal y el Partido Colorado, si bien el Partido Colorado tenía cierta hegemonía, el Partido Liberal estaba al lado. Y hoy yo veo que ese bipartidismo se ha debilitado. Entró Payo a llevar porciones del PLRA y porciones de otros de la izquierda y porciones del Partido Colorado. Y yo también tengo la sospecha de que Payo entró y hay gente que se identifica con él ideológica o actitudinalmente, porque hay cierto hartazgo, y la definición ideológica del Partido Liberal, del Partido Colorado también ha disminuido, y Milei puso de moda otra vez la Segunda Guerra Fría.
de comunista, de la comunista, de la zurdo, de la cela de derecha, pea, moa, viva la libertad, carajo, el mercado mía. ¿Y cuál es el posicionamiento del Partido Liberal, o cuál fue y cuál es hoy en este tiempo posmoderno, vamos a decir, plasmático, amedoso, pero de repente de donde surge esa Segunda Guerra Fría, dice, siempre suelo contar Neil Ferguson, un historiador, dice, hay una Segunda Guerra Fría que lo puso de moda un poco Trump y también ahora Milei. Hay un argentino también que predica mucho y le reta a todos los que tenemos. A mí por lo menos me siento a veces afectado, que tenemos un poco de sensibilidad social. Suelo preguntar a Simón, derecha posicional, le dije a todos los invitados. A otro lado, les digo siempre, la derecha, ¿verdad? Centro derecha, un humanismo de mercado, centro, centro izquierda, progresismo y ultra izquierda. ¿Dónde estuvo o debería estar el Partido Liberal y dónde está hoy? ¿Y dónde está Eber? Empiezo diciéndote de que Eber está en el liberalismo progresista. Muy bien. Primera vez anduve, porque hablan de corre libre. Sí, en realidad los intaurecos tienen salaña. Haupean va por andar un dedo. Pea la hora, ¿cuál es la yo? Anoñe posicionarse. Anoñe posicionarse, dice, en realidad un mezcla paja. Entonces, yo soy... Es importante, estoy escuchando atentamente. Yo soy del liberalismo progresista. Uno, por coherencia misma de mi origen, ¿verdad? Entonces, yo campaña Uruguay hacia defender intereses y hace clase chaguaya. Entonces, pero más allá, ¿verdad? La historia del Partido Liberal te dice cómo se fundó, contra qué se fundó y qué es lo que se sostiene, ¿verdad? El tema social. Sí. Entonces, y tenemos que diferenciarnos. O sea, reconocemos la propiedad privada, claro. Pero el Estado como garante de las clases más vulnerables. Pégale a hacer esa línea política. Entonces, si estamos hablando de que la salud tiene que ser pública, gratuita, la educación pública y gratuita, estamos hablando de un progresismo, ¿verdad? Y hay otros que dicen menos presencia del Estado y también yo le suelo hacer un ejercicio sencillito a mi estudiante porque nos dicen, vea, profe, dice, izquierda, derecha, ya simplifican, ¿verdad? Ya muy estado en usted. Allá muy la izquierda a volado. A la derecha. Ama dice, Hacienda cobra y no impuesto coave. Esa financiada a ver la cuestión social. Los bienes públicos. Anda cobrar y no impuesto más a beneficiar peave. A perjudicar peave. Entonces a cobrar allá a compartir peande y ganancia, hay puto no taco y cangre peave. Ay. A nivel que ven ensalada, vea, porque y ven progresista, izquierda, zurdo, comunista, zurdo, derechoso. Y son etiquetas, doctor. Muchas etiquetas que si uno, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una herencia fuerte de la época de la dictadura, ¿verdad? De que la izquierda es sinónimo de comunismo y comunismo comían criaturas y era el mal, el mal diabólico. Diabólico, ¿verdad? Entonces, y ahí conectamos con la educación. Hay un vacío terrible en el sistema educativo, ¿verdad? Que no precarizar algunos que se reciben incluso del nivel medio sin leer bien y otros que leen pero no entienden lo que leen, ¿verdad? Y llegan así hasta la universidad. Entonces, hay muchos factores y eso hace de que la gente se sigan y tomen posiciones por la propaganda. Sí, por las redes. Por las redes y de repente te dice, algunos, yo soy liberal y ¿qué es lo que primer valor protegido es la vida? Pero o promover pena de muerte. Entonces, escuché ahora hace poco estaban hablando de eso. Y muchas ensaladas algunos amigos tienen en la cabeza y se suben en la cresta del momento, ¿verdad? Populismo, dicho algunos. Tomar temas y no pena de muerte. ¿Quién es un ejemplo de liberales progresistas en la historia del Partido Liberal? Domingo Laino. Domingo. Que ya es histórico. Histórico. Domingo Laino. Que le enfrentó a la dictadura. Le enfrentó a la dictadura. Se jugó por todo. Se jugó por todo, ¿verdad? Se jugó el pellejo. En la dictadura se jugó también su prestigio político. En su momento propuso un diálogo que muchos le cuestionan, ¿verdad? Pero muchos también se beneficiaron del famoso pacto de gobernabilidad.
¿Qué año fue el 93? 92, por ejemplo. No, después del 93 ya fue, creo que fue en el 95 más O o sea, que me menos. contaron algunos correligionarios liberales. Me dijeron que hubo una época en que Guasmosi le llamaba por teléfono a Laíno, porque había un pacto nuevo, y se iba el señor presidente, porque hay que respetar la investidura, Sí. se iba junto al señor Laíno a su casa y le decía, che, quiero tener este ministro, ¿vos qué opinás de este ministro? Es potencial, ¿verdad? Sí. Y le daba su opinión al señor Laíno y ahí se iba, ¿no? Y eso Eso llegó a ocurrir, dice. probablemente, ¿verdad? Eh, Pero Pues se nombraron. más allá, sí, hubo épocas en que, Se por lo nombraron. menos en la justicia electoral, Allí, fue ¿verdad? un avance Y importante. esos son El ministros. control recíproco, ¿verdad? Esa fue una herencia, ¿verdad? Contraloría siempre fue la oposición. Contraloría, porque en una democracia un partido gobierna y otros controlan. Control. Entonces, Hoy se declaró Sobol. ahora se declaró Sobol. Defensa pública también, ¿verdad? Siempre fue la oposición. Siempre fue la oposición, ¿verdad? Entonces, ahí ese control es saludable para la democracia, que ahora no se da más, ¿verdad? Y la INO en su momento fue público, ¿verdad? Hoy día los perros hablan por debajo, negocian por debajo. Sí. Pero Con fotos se grababa todo. Lo de la INA fue institucional. No, institucional era. Con Yo cuando dije eso no claro. estoy diciendo que Sí, era de no, noche. Claro, institucional. Se iba de día al presidente. Y no está mal que le digas a tu adversario político, decir, vayan de opinar o sea decir nada. Sí, porque era ministro de la justicia. Justicia electoral, ¿verdad? Y hasta ahora se mantiene esa... Ahí hay uno o dos, ¿verdad? Ahí hay tres, uno del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y uno del Tercer Espacio, ¿verdad? El único lugar donde el cuoteo es legal, ¿verdad? Porque se acordó eso. Tiene que haber control. O sea, no puede ser todo Colorado en la justicia electoral porque es el árbitro en las elecciones. Entonces tiene que haber un control recíproco. Che, sobre el punto de las elecciones, ¿cómo está hoy la calidad de la maquinaria electoral? Porque ahora quieren comprar las máquinas. Y estuve escuchando a algunos expertos en cuestiones informáticas y dicen que hay opacidad en la explicación. Va a vender. Yo formo parte de la comisión de monitoreo ¿Y en algo que vamos a coincidir el 100% es que todo equipo electrónico es hackeable. Eso ya se sabe. Pero ya se habla entre ustedes. O sea, eso todo sabe. Cualquier técnico, alguien que sepa es que un celular, una máquina, cualquier aparato electrónico es hackeable. Al presidente le hackearon. Al presidente. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Sí. Todas las medidas de seguridad que evite que se hackee. ¿Y ustedes van a impulsar eso? Y nosotros estamos impulsando, estuvimos estudiando punto por punto el software, el hardware, el boletín, el cheat o el QR. Hay demasiadas cosas que... De verdad, yo soy partidario de las papeletas y algunos me dicen, no, pero yo... En países desarrollados sigue la papeleta. En países desarrollados. Pero yo, con la mediana formación que tengo, no tengo la capacidad para saber qué está pasando adentro de ese aparato. Y es delegar en un aparato la democracia o la voluntad popular, ¿verdad? Pero bueno, hoy día ya estamos con esta ley, se aceptó. Y hay que controlar entonces. $100 millones se va a invertir y más vale que controlemos, ¿verdad? No podemos nosotros... Entonces, y hay mecanismos de control. Eso es lo que recomiendan. A cada amenaza hay un mecanismo de control para evitar, para poner barrera, ¿verdad? Porque cada vez que aparece un tipo de amenaza, también hay otros desarrolladores que te dicen, no, esto se hace así. Entonces, eso tenemos que trabajar para fortalecer. No puede existir dudas de los resultados de las elecciones. Perfecto. Quiero entrar un poco en el desarrollo humano, que yo sé que vos también estás en el área de las ciencias sociales. El Paraguay tiene $7.000 per cápita. Argentina tiene 12, Brasil tiene $9.000 per cápita y yo me voy mucho por una cuestión familiar a Uruguay y $22.000 per cápita. Un país similar, ¿verdad? Pequeño, país tapón geopolíticamente hablando, se independizó más bien de Portugal antes que de España, nosotros de España nos independizamos, son accidentes geopolíticos. Uruguay anda bien, Paraguay es otro accidente que anda mal. Tú lo has hecho, tú hiciste el diagnóstico. Y ahora yo te pregunto, te voy a hacer ya otra pregunta luego. ¿Vos podrías eventualmente candidatarte a
dentro de la oposición como un precandidato que pueda competir en democracia allá adentro? Te voy a responder lo que dijo una vez Aníbal Fernández cuando le preguntaron si el hijo de Néstor le gustaría ser presidente de la República. Y le dijo, no hay ningún papa que se va a dormir sin soñar con ser papa. Está bien, está bien. Claro, claro. Yo una vez Euclides Acevedo le dijo eso a un europeo. Le dijo, ¿y usted qué quiere? Jovencito era Euclides, yo era mamita. Y escuché, no, le dijo, el presidente de la República le dan premio. Y ese es el camino natural de todo. Político. No, y de toda profesión. Claro. De toda profesión. Y una vez yo trabajaba en una multinacional de bebidas. Y el presidente mundial de Estados Unidos me dice, ¿y usted es joven? Yo era mitad y tenía cabello y todo cuando eso. Y me dijo, ¿y usted qué quiere ser? Yo me quiero sentar en tu silla, le dije. Me abrazó el tipo. Me dijo, pero primera vez que alguien me dice eso. ¿Y por qué yo no, le dije? Yo tengo 30 años, vos tenés 60. Claro. Algún día te van a tener que ir. Y lo lógico que yo quiera sentarme en tu silla, le dije. Totalmente. Cuando eso estaba en el mundo corporativo. Y bueno, ya me respondiste. Y ahora, ¿cuál sería el sueño de un Villalba precandidato a la presidencia de la República? ¿Cuál sería un sueño paraguayo? Que es anhelar por un lugar en el cual uno nunca estuvo, pero que como político, como la misión de la política, de la transformación de la realidad, va de transformar seco Paraguay, doctor Er. Primero, ¿Dónde te vas a enfocar? ¿Motolá o orejota? Y el tecopona. O sea, el andar bien. El ¿Qué vivir quiere decir bien. para ti eso? Y por lo menos, acá hay gente que algunos comen una vez al día y otros que no comen, ¿verdad? Y entonces hay una jerarquía. O sea, tenemos un carusel para Hay potado caro. De Catuiñan de exportar alimento para 80 millones de personas a Bella con 1 millón y vale a. 1,5 millones, me dijeron la otra vez. sí. 400 graves. Sí. 1.100.000 apenas. 1.100.000 apenas, 400. Peaite. Peaite allá. Entonces, economista ve de rames y ya lo mirando. No hay efecto de Esa es tu preocupación. Con todo respeto sí, te digo. No, ese me preocupa porque yo soy alguien que viene de Duarte, Guasucuá, ¿verdad? Uno dice, Guasucuá, Ñembucú. Ñembucú es una compañía otra del distrito de Guasucuá, donde en mi época teníamos 49 estudiantes en la escuela. Yo era uno de ellos. Y hoy tienen 3. Opa, Tetambuere, ese compañero que escuela B, a topada ya poco política, a topada B limpio, otros están en... O sobrevive. Uno muy cochismoso, otro muy cochi albañil. ¿Retopada de compañero escuela? A otro y a Buenos Aires, otro fue a España. No, ahí cruzan y se van. Cruzan y se van ya. Entonces, y yo soy, algunos me dicen, no, pero vos sos el ejemplo de que él se esfuerza, puede. No es cierto. Yo soy un accidente. Tuviste una aleatoriedad, porque en mi vida aparece una abuela que era viuda excombatiente. Y le dice la maestra a mi papá, tenés que llevarle a tu hijo a Pilar si es que querés que siga estudiando. Y abuela toma ese desafío y me lleva a Pilar. Ella. Y los otros que eran mis compañeros no tuvieron esa abuela, no tuvieron esa oportunidad, el Estado no les dio, ¿verdad? Entonces, esa fue la diferencia. Y ella invirtió en ti. Y ella toda su vida, hasta el último día de la facultad, ella estuvo conmigo en Pilar. Y otra posibilidad que se me abrió es que en ese periodo se habilita una universidad pública en Pilar. Entonces, fueron dándose algunas condiciones que me permitió a mí llegar a la universidad y llegar después ya los posgrados, después llegar hasta el doctorado. Pero eso es algo que me... Y yo soy alguien que mira mucho esa zona, ¿verdad? Porque también hay que acompañar ese análisis con los avances tecnológicos, ¿verdad? Y volvemos al campo, ¿verdad? En esa época, en esa zona no había energía eléctrica. Hoy hay energía eléctrica. En esa época no había celulares. Hoy ya hay. No había la cantidad de motos que hay hoy. Se usaba caballo. Entonces, necesitas plata para pagar la energía eléctrica. Necesitas plata para comprar y pagar tu saldo.
necesitas plata para cargarle nafta Y la cuota de y tu la moto. cuota de tu moto. Entonces, las condiciones cambiaron. O sea, con la misma actividad económica de antes, de ir a cosechar el algodón, El gasto subió enormemente. el gasto subió Y no alcanza más. no alcanza más. Entonces, la gente joven se va. ¿Y La qué, gente, y qué harías? y hay que modificar, ¿verdad? Primero, allí en la campo. Y una de las formas de volver a hallarse es de que su actividad económica Le retribuye. le retribuya, ¿verdad? De ahí que descentralización la Hay, que- de hay, que, hay, que, Estado. hay que descentralizar muchas cosas. Hay que descentralizar muchas cosas y hay programas del Estado que le podría generar ingresos a la gente. Por ejemplo, el programa Hambre Cero, ¿verdad? De alimentación. Se Es- centralizó, bien. se, Vamos a se- ganar unos pocos. para ganar unos pocos, porque eso se planteó en función a negocio de los amigos, no como una política pública para los niños. Y no es una cuestión nutricional, es un tema de comer nomás. No hay un plan así para mejorar la nutrición, donde, como se planteó antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una vez, vaso de leche, ¿verdad? Me acuerdo. Porque ese se hizo todo un estudio y la leche tenía cierta Condimentos especiales. condimentos especiales y eso necesitaba para, no, apenas lo necesitamos Carujagua, Coanga. Y, pero estamos hablando de muchísima plata, ¿verdad? 600 millones de dólares. 600 millones. Imagínate si eso canalizar con las cooperadoras escolares. Va a ser ingreso para millares de madres. Madres, padres, alrededor de la escuela. Hortifruti. Sí, igual las empresas van a seguir ganando. No, claro, la empresa van a organizar. La empresa y puede siempre- quedarse con su margen. Claro, va a quedar siempre pero le decís, producí cebolla, producí La empresa te va a zanahoria. comprar todito. La empresa te va a comprar, tener mercado seguro y ahí va a circular, ¿verdad? Ahí Anda y pori, ¿verdad? Anda y pori, ¿verdad? La otra vez dijeron que gran parte de los Porque no hortifruti se- venía importado. Porque no se planificó. ¿Y No, qué? no traen de contrabando algunas cosas y venden, ¿verdad? Eso por ejemplo, sería una preocupación tuya. Es una Fundamental. porque acá lo que falta es el famoso goteo, ¿verdad? Y por ahí el efecto de derrame. Y quienes más aportan en este país es otra vez esa gente más pobre. Sí, otra Porque vez IVA. las uputumías en Gogastapá. Apenas entra algo, ya se fue ya al almacén. Se fue al almacén y ese ya se fue al IVA y el IVA el mayor, o sea, vos manejás Sí, mejor sí, que sí, yo. no importa. El IVA porcentaje. es el mayor porcentaje. El Es mayor regresivo. entonces, El que gana menos paga más y el que gana más paga menos. Bueno, ese es un lindo tema. La salud va de Teco. la salud es otro tema. Y es en tu un realidad temor. allá del sur, ¿cómo es? Hay que hacer lento. Nosotros no tenemos una terapia intensiva allá. sea, Mi papá murió. pero eres Malmonte, Mi pues. papá murió en la ruta cuarta, Viniendo. viniendo en ambulancia, porque no había una terapia donde podía. Y hasta ahora no tenemos. En la pandemia se trató de instalar uno en colaboración. Y mira que el vicepresidente es de allá. El vice de allá. Generalmente, y cuando- se instaló, se hizo un hospital, pero. No está tan equipado. No, pero es un problema de todo el país, el tema de la terapia, porque también eso no es solamente comprar las camas de terapia con los respiradores, el monitor. Los expertos. Tiene que haber un plan. Necesita terapista 24 Sí, horas, terapista. un equipo médico Sí, sí, sí. con enfermeros especializados en terapia. No es así, nomás se recibe estudiando en una universidad los fines de semana, enfermería. O Joma. No, ahí está, tiene que ser con experiencia, hay toda una especialidad. Entonces, eso tiene que responder a un plan nacional de salud, ¿verdad? Salud y educación hablamos, pero ahora te voy a dar algo. Pero ya pagan a ver. Y hoy 3% del PIB va a salud, 3% va a educación. De paso te voy a dar esos datos, o sea, los conoces y si no, Sí, va a servir para que sigamos charlando. la UNESCO te dice que Doble. mínimo 7 Sí, entre 6 y en educación, ¿verdad? Y salud igual. Y salud igual, ¿verdad? Es el mínimo. Y los Bueno. países en vía de desarrollo desarrollados pasan el 20, ¿verdad? Pasan al 20. Sí. Ahora voy a lo siguiente. Ahí quiero preguntarte como progresista. Viste que acá la presión tributaria es 11 nomás. Y si vamos a ponerle 3 más encima a la salud y 3 más encima a la educación, 11 más 6, 17. O sea, la presión tributaria tenemos que ir a 17. ¿Cómo vos harías eso? Y hay que hacer un ¿A buen... quién le vamos a cobrar el impuesto? Y el que, vos sabes bien, el que gana más tiene que Tiene que pagar pagar más. Tiene que pagar más. O sea, vos vas a impulsar impuestos progresivos. Impuestos progresivos. Primero tenemos que hacer de que la gente que debe pagar hoy pague. Muy bien, evasión. Evasión. Peaje. Evasión hay que controlar, hay que trabajar sobre eso y después ver
lo otro. Lo otro. Y la calidad del gasto, porque viste que se roba mucho. Dicen que es 2.000 millones de dólares por año, dice el BID, 3,9% del PIB. Y eso da entre 1.600 y 2.000 millones. Se malgasta bien el Estado paraguayo. Y hay algunos gastos innecesarios, ¿verdad? Hay algunos gastos que hay que controlar mejor. ¿Dónde, por ejemplo? Y ahí, en vez de contratar administrativo, contratar médico. Uniforme blanco. Blanco. En vez de corbata. En vez de corbata. Digamos, achicamos lo que usan corbata sí, en deporte. Porque y más guardapolo. Hay una cuestión que algunos te dicen, no más funcionarios públicos. O sea que sigue faltando. No, yo en eso estoy de acuerdo. En el sector depende de qué ropa usa. Claro. Si usa corbata nomás y prende el aire acondicionado. O gatareía. Computadorita, energía, planilla de Excel. Nosotros necesitamos. Hay escuelas que no. Falta policía, ¿no? Falta policía también. Falta policía, médico. Y policía bien formado. Sí. Médico. En las escuelas vos te dicen de senador negativo, ¿dónde recoge la psicólogo, dónde recoge trabajadores sociales? Eso falta. Pero en alguna parte, y fácil, luego el administrativo contento y contrato. Oye, pero la planilla va a vender. Oye, pilla ahí, niño, y la verdad que. Pero planilla hablo de administrativo. Sí, la verdad que. No sé, seguramente hay algunos, ¿verdad? Pero se exagera también eso. Y ve más una idea, ahora este tema de la ley de la transparencia, la gente entra, Víctor Raúl o figuraco planeando. Oye, ahí bebé Víctor Raúl. Va a ser que Víctor Raúl, funcionario del Congreso, está así, ha venido todo el día ahí 5 días. 5 días, todo el día ahí. Hay un control ciudadano. Ese disminuyó un poco la cuestión. Porque la otra vez le pillaron una que estaba en Paraguarí. Justamente ahí Radio Monumental le pilló William, compañero mío de trabajo, yo puse analista ahí económico. Y le pilló a una señora que estaba en Paraguarí en su almacén todo el día. Ella le oso. Ella le oso. Bueno, entrando en otro tema, quisiera preguntarte en la eventualidad de que tengas que llegar, de que tengas la mayoría de los votos de la oposición y gana la oposición. Hay que negociar con los parlamentarios. ¿Vos pensás que la oposición puede llegar con mayoría parlamentaria o más equilibrado el tema? Vos sos negociador, ¿cómo vas a manejarte eventualmente con un parlamento que la mayoría es de los otros? Sí. ¿Vos qué pensás de eso? Yo siempre soy alguien que apuesta al diálogo. En Monguetá, y le explica bien a la... ¿Entienden bien los muchachos? ¿Entendés o no está? ¿Entendés? Ahora nomás es un poco complicado porque las decisiones no se toman así, no tienen mucha autonomía algunos colegas. Entonces, ¿Viene vio del quincho la orden? Con todo el respeto. No sé de dónde viene, pero de qué viene, ¿verdad? Es del famoso comando, de repente, tiene telequia, ya comando, pero pea la pedido, entonces, cierto, era la era ahí, pero no recibí, vea con instrucción. ¿Cómo es que se llama? Obediencia. Hoy día obediencia. Para el proyecto de esa gente le funciona, ¿verdad? Porque hay un equipo que piensa y otro que van a ejecutar algo. Pero estamos hablando de un gobierno democrático, claro, donde el Ejecutivo no tiene los números suficientes. Hay que apostar al diálogo y bajar sobre la mesa. La mayoría de nosotros que estamos ahí tenemos los mismos orígenes, ¿verdad? Sí, yo sé. Y algunos tienen que votar en contra de su convicción, inclusive, ¿verdad? Sí, y de su condición y de su naturaleza, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que bajar. Bueno, queremos hacer el tema de salud. Apenas la necesitamos, si vamos a recurrir a préstamos o si vamos a tener que levantar la presión tributaria. Hay que hablar, hay que demostrarle, ¿verdad? Estoy seguro que va a conseguir. Vos sos dialoguista. Dialoguista y, por supuesto, respaldarse en la gente, ¿verdad? Hay que comunicar. Sí, hay que comunicar. Hay que comunicarle a la gente, ¿verdad? Sí, hay que comunicar. O sea, vos pensás que comunicando a la gente, si tenés una opinión pública favorable, es más fácil negociar también con el compañero, porque él también depende de los votos. Claro, por el político, los mensajes, la temperatura. Cada uno ve mañana a otro lado, ve mañana a otro lado. Y también hay que, incluso, hay como le dicen el cuarto, con la prensa misma hay que hablar, hay que transparentar todo y demostrar de que no hay una agenda oculta detrás de ese plan que se le presenta a la gente. Sí. Muy interesante eso.
¿Cómo anda el PLRA? Porque está el grupo progresista, hay un grupo abiertamente cartista, yo suelo ver a veces, ¿verdad? ¿Para qué vamos a negarlo, verdad? Que casi responden ahí. Y hay un grupo nuevo donde está Riveros, está Estigarribia y están otra gente. ¿Están conversando ustedes? Bueno, ahora he visto que a nivel de diputados hicieron bancada única. Sí, O por lo menos hicieron algo. hicieron un intento, ¿verdad? En realidad, el Partido Liberal está en una gran crisis, ¿verdad? Pero hay que verlo como una oportunidad. Y el Partido Liberal debe abandonar el silencio y el miedo. O que lleve, Guri. O que lleve, o Kinirí. Y hay algunos amigos que apuestan al diálogo cañijame con el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, cada uno para decirle. Cada uno. Entonces, el Partido Liberal debe recuperar el sitial que siempre tuvo. Es un partido representante de la voz de la gente, ¿verdad? Que le habla al Ejecutivo, le habla al gobierno, comunicando el sentir popular, ¿verdad? Y eso se abandonó un poco de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Y hoy yo sigo sosteniendo, les suelo decir a los amigos, ¿verdad?, que no caigamos en la trampa del Ejecutivo, del oficialismo, que es adelantar la cuestión electoral 4 años antes. Aliana se lanzó el año pasado y todo el mundo ya es mala, ya es el presidente, no, Prieto, Estigarribia, fulano. Nosotros tenemos que hacer política. Nosotros tenemos que denunciar hoy la ausencia del Estado. Tenemos que decirle a la gente... Pero para eso se necesita que el liberalismo sea bloqueable. Pero por eso decía, no caer en la trampa electoralista. Si nosotros caemos en la distracción, en la pirotecnia, que no olvidamos de la necesidad de la gente. No olvidamos de la necesidad de la gente. Y le llevamos a traer en esa disputa Cerro Limpia, el liberal contra Colorado o el Colorado contra oposición. A los instantes, pues, llevaré a Omanó, Tapere, crece la inseguridad, o sea, todos esos temas la gente se olvida. Entonces, es una estrategia que desarrolló el oficialismo y dice, bueno, vamos a distraerle a esta gente, vamos a lanzar ya un candidato, independientemente si va a ser o no allá en el 2028, todavía no se pasó las municipales. Para que ellos también hagan algo similar. Para que nosotros también, todo el mundo se lanzó, todo el mundo dice, yo voy a ser candidato, pienso en esto, falta mucho. Entonces nosotros tenemos que hacer la política, ¿verdad? Que se dejó de hacer la actividad política real, ¿verdad? Que es ocuparse de los problemas de la gente. Ese dejamos de hacer. Perfecto. Si pudiéramos pensar un poco en la perspectiva geopolítica, Paraguay es un país mediterráneo. Tenemos que andar bien con nuestros vecinos, ¿verdad? Brasil, Argentina. Pero por otro lado, su mercado no está mucho acá, sino que su mercado está en Oriente, ¿verdad?, en China particularmente. Y tenemos pues este tema de Taiwán, Estados Unidos y no China. Sin embargo, China en el mundo ofrece muchas posibilidades. ¿Cuál es tu punto de vista en esa perspectiva, doctor? Sí, yo hace poco me tocó hablar sobre el tema. Ya tengo una posición clara. Tenemos que revisar nuestra cuestión diplomática, nuestras relaciones. Tenemos que evaluar. No ser romántico en este tema, es una cuestión de soberanía y en primer lugar está nuestra gente. Si al pueblo paraguayo le va a beneficiar una relación con China continental, ahí tenemos que apuntar, ¿verdad? Y este es otra herencia del electronismo que tenemos, ¿verdad? Antes era esa lucha mundial contra el comunismo, entonces, Paraguay se alistó en esa anticomunista, ¿verdad? Y se fue con Taiwán y responde a una línea, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la disputa entre dos potencias, China y Estados Unidos. Hoy, ¿verdad? Y en esa disputa nosotros es la voz más débil porque tenemos el guiño, o creemos que esta potencia quiere que nosotros sigamos con Taiwán. Pero, ¿qué ganamos con eso como país? ¿Y qué gana nuestra gente? ¿Alguna vez hiciste el balance? Y ahí, como senador. A mí me tocó estar en China el año pasado. Te fuiste a conocer. Y por ahí con la China, yo no conozco. Está por lo menos 50 años adelante que nosotros. O sea, ¿te fuiste al futuro entonces? Me fui al futuro. ¿Y volviste otra vez? Y volví otra vez. ¿Y qué tal te fue? Y la verdad que... como decía Alexis de Tocqueville, se fue una vez a Estados Unidos, dijo, me fui al futuro, dijo, se fue a Francia, después escribió un libro.
Y bueno, allá por ejemplo tenemos, hay taxis no tripulados. Ahora yo digo. No, mañana mañana. Si hay mañana, muere Sí, también. hay demasiadas cosas. Y ahora con su red social, que es el TikTok, ¿verdad? Ellos no están, Arrasa. arrasan, nos están mostrando todo, ¿verdad? ¿Y qué te Pero dijeron los chinos? por lo menos hay que evaluar. Evaluar, claro. Para eso Claro, tenemos hay nuestros que la- expertos diplomáticos. Decir, Seguro. bueno, seguimos con nuestros hermanos taiwaneses, Taiwaneses, sí. esta ventaja, ¿verdad? Hay que sacar la Eh, ventaja. Y esta- hay que poner eh, intereses mayores y menores. menores, ¿verdad? claro, hacer una balanza, ¿verdad? Una balanza. Y los chinos te dicen, bueno, nosotros podemos desarrollar infraestructura, podemos abrir nuestro mercado, o sea, mil cosas, ¿verdad? Yo sé, o sea, me tocó reunirme a mí con la mayoría de las autoridades, ¿verdad? Y me decían, yo sé cuánto ustedes reciben de donaciones. Nosotros podemos quintuplicar eso en la primera jugada, ¿verdad? Y hay que ver cómo, hay que evaluar las experiencias de otros países, ¿verdad? Imagínate, nosotros somos el país más grande de entre todos los países que reconocen a Taiwán como país. Sí. Paraguay es el más grande. Los demás están todos con China. Negocian con China, acuerdan con China. Paraguay es el mayor. ¿Cuántos son con Taiwán hoy? ¿4 o 5? Yo ya no conozco. Yo creo que están 11 por ahí. 11. Coñandela, tú sabes. Voy con ya de Taiwán. Te digo ahí. Creo que estamos ya por los 50 millones de dólares al año en O sea, donación. que eso vale el alquiler. Entonces, Tenemos que renovar el y contrato. algunos te dicen, no, senador, vea, se va a vender. No es venderse, es decir, ¿qué beneficio va a traer al pueblo paraguayo seguir con Taiwán o qué beneficio va a traer para el pueblo paraguayo cambiar las relaciones con China? Nosotros no tenemos ni un solo producto que pueda abastecer el consumo de una provincia de China. Ni siquiera estamos hablando de toda Con China. falta plata. Ellos tienen 1.400 millones de habitantes. O sea, carne de cerdo, soja, lo que sea que... Hasta piña llevan acá de Centroamérica. ¿De dónde? Costa Rica, ¿no? Creo Costa que Rica, por ahí. Ecuador también creo que tiene Ecuador, alguna... el tienen libre ellos. comercio lento, ¿verdad? Entonces, todo lo que... Porque es terrible. Y Brasil, va a vender Brasil y Argentina, ya que estamos en eso, ¿verdad? Vos te recibiste en la Argentina, ¿verdad? En la Argentina En tu hice posgrado. el posgrado, hice ¿En ahí, dónde? ¿verdad? Y era en otro momento, ¿verdad? Era en Posada, ¿verdad? Misiones. Tuve Y por ciudad- las misiones. Y Poná la La otra vez me fui yo al Uruguay y me fui por ahí. Sí. Y por ahí tengo la Mira, misión. y tuve la suerte de contar con Profesores de primera. De primera, de gente de la UBA, Que venían a dar. venían a dar, porque es un posgrado que se dictó ahí las clases presenciales, digamos. Entonces, Y pues, venían los profesores de la UA. de la UBA me tocó docente de España. ¿Y qué opinas de la Argentina de hoy? Milei. Brasil, Lula. Y te voy a dar una exclusividad ahora que me acabo de enterar. Bolsonaro está a punto de ir preso por golpista. Oye, proba pancho. Pedacito como me upaitem. Sí. Y pea ya tu pea. Un tipo le iba a dar ya las armas, el de la Marina, creo que le iba a apoyar. Y ahí está Lula, ¿verdad? Y Argentina parece que le van a meter preso a A Cristina. A Cristina. Sí. Y está el señor Viva la Libertad, carajo, ¿verdad? Va en Dere, ¿cómo vos ves como progresista esta relación? ¿Cómo manejarías? Y está pasando mal la Argentina. Y va a ir Laporte. Y ahí Laporte. Y ahí Laporte porque... No está ahí al lado. Al lado estuve... Tenés muchos compañeros de facultad. Compañero de facultad y es compañero de escuela. De escuela. Vamos. Iba ahí, pariente, iba ahí. La otra vez me tocó, estuve por ahí, ¿verdad? Me subí en un remis, ¿verdad? Y me decía, yo necesito 30.000 pesos en el día para más o menos comer. Ambos no se pega eso. Y con el alquiler de 28, 30, abajo sobrevivir, aguanta pena. Y así, o sea, solo que cuando uno está mucho tiempo en el poder, desgasta también. Y hay un relato. Eso construyó bien Milei. Milei construyó un relato. También la prensa de la derecha le potenció, pero después ya no pudo controlar más. Y Valela y equipo de publicidad, porque ahora la gente está pasando mal. Y le dice otra vez, tenés que sufrir ahora para tener el paraíso mañana.
Entonces, una visión ese es el... casi teológica. Casi teológica. Entonces, está sufriendo por culpa de Cristina y tenés que aguantar porque nosotros somos el cambio para que en el futuro vivas bien, ¿verdad? Entonces, por eso todavía él mantiene cierta popularidad, ¿verdad? Y está todavía, no sé si va... ¿Hasta cuándo? No sé si va a tener un segundo periodo, pero mantiene todavía en alguna... ¿Y Brasil qué sabes? Y Brasil, hay que ver si Lula prepara su sucesor, ¿verdad? Porque nadie es eterno. Está grande y hay pues una cuestión ahí también, el tema de la clase media, ¿verdad? Que nosotros no experimentamos mucho, pero en Argentina pasó eso. En Brasil también. Lula, ¿cuánto le sacó de la pobreza, ¿verdad? Muchísimo. Muchísima gente. Su hambre cero. También en la Argentina la gente empezó a comprarse su auto, su casita, ¿verdad? Entonces, la gente cuando, no sé, ve la Moriajuy, ya no hay cosa de más la Moriajuy, pensamos la... Y ahí son políticas públicas de segundo grado. Sí. Porque viste que el primero es... Nosotros estamos en primer grado. En la queremos darle de comer eso a la gente. Queremos darle de comer. Y en la Argentina, por ejemplo, el problema de salud no es una preocupación. No, pues, ¿sabes qué descubrí eso? No es una preocupación. Medio tranquilo, lento está eso. Sí, porque nunca... El Estado muy presente, aún con mi ley. Aún con mi ley, ¿verdad? Pero cerró puertas a extranjeros, eso sí. Pero la salud sigue teniendo educación también, ¿verdad? Hay un recorte para las universidades públicas, ¿verdad? Ese tema de que todos los precios se hayan disparado sí le afecta a los docentes. Tengo colegas ahí con quienes suelo hablar, no motillo que era a fin de mes y siguen ganando lo mismo, pero el precio se disparó. Entonces, se llama licuadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El factor clase media en la Argentina es que es cíclico. Salen de esa pobreza, tienen su casita, su auto y dicen, no. Piensan en su verdugo. Le votan a su verdugo, le devuelven en su lugar y vuelve a empezar otra vez. Van y viene. ¿Verdad? Entonces, esa es una situación cíclica que se da en Argentina, ¿verdad? Por eso que tener 5 años, 10 años de peronismo, después vuelve, hacen un desastre, venden todo. Sí, se vende todo, después se estatiza. Se recupera. Entonces es cíclico, en la Argentina es cíclico. Esa es la ventaja que tiene Argentina, de que ellos cambian alternancia. Uruguay también, ya es coiba. Brasil también, ¿verdad? Brasil, esa gente que Lula le sacó de la pobreza, muchos después le votaron a Bolsonaro. Le votaron a Bolsonaro, ¿verdad? Hay un libro en Brasil que se llama O Pobre de Direita. Le homenaje en Duma, güey. Sí, en Duma. Yo tengo un colega que le digo, la contradicción en uno mismo. Baile dice. Anacayama le suele decir. Le suele decir. Baile dice. Eso es de Mboyajuca, donde de derechas. Nakayama salió, pero en cualquier momento, a lo mejor, no digo que vuelva, pero algún acuerdo ustedes tienen que hacer con él. Porque es un tipo interesante, Nakayama. Nakayama es un tipado. Estuvo acá. Sí. Buenazo. Precandidato ahí, pues. Y esa calidad humana nos permite hacernos ese tipo de bromas. Sí, claro. Y él me dice, no, te jodan de frente a Guasube, dice. Hacemos ese tipo de... Sí, no, está bien. Tu colega, mi colega. Usted allá hace frente común, solo ver. Por opositor. Sí, me doy cuenta. Y guapo también él es. Guapo, sí. La otra vez le enfrentó a unos cuantos, con deporte ahí, cuando casi te peleaste con el del sur. Colin. Sí, después se abrazaron, ¿verdad? Sí, después. Pero me gustó tu postura. Sí. Porque estábamos bromeando con la dictadura. Sí, y no podemos nosotros bromear. Con la dictadura no se puede bromear. No se puede bromear, no se puede reivindicar. Y, después reculó. Después hablamos con él y me dice, yo muchas cosas no conozco lo de ese tema. No reculó. Entonces, reculó. Yo no puedo admitir eso. ¿Verdad? Sí, pero pasó después. Pero es importante eso. Es importante y no se habla de ese tema.
O pampa, pero. No ñeñe, No ñece lo mitad. no ñece, y no sé si a propósito, pero de esas cosas no se hablan en la escuela. No se O hablan, pampa, toma con. no ñe, y en el pensamiento del paraguayo, esto no está vivo. Sí, Con sí, su no me la forma de pucha. ser, con Claro. su Autoritarismo. lo mistamicía y autoritario, se llama. Sí, sí. Liberales, colorado, tercer Sí, sí, no, en espacio. todos los En lados. el ADN está el autoritarismo. Y no Eso el podría ser diálogo, la la tolerancia, la tolerancia. participación. Sí, Eso y es lo que vos querés reivindicar, entonces. la participación, el diálogo, la tolerancia, los derechos, el respeto. Y ahora con la gente que está en el gobierno, Difícil. son intolerantes. Y hacen una estrategia, ¿verdad? Porque ellos trabajan, tienen la medición del humor de la gente. ¿Cuál la mitad la machista ja, la autoritario Dios, ja, patria y la familia. intolerante ja? Entonces, Ari, o desarrollar el discurso, ¿verdad? Entonces, y yo no me puedo, uno porque vengo del ambiente académico, ¿verdad? Sí, 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 No sí. puedo yo subirme nomás a la cresta de la propaganda, entonces No, tengo que no. tratar de explicar por lo menos de que tenemos una constitución que nos rige, que tenemos que respetar las diferencias, las opciones, sobre eso tenemos que hablar, ¿verdad? Por Entonces, eso, por eso trato de que mis intervenciones sean un poco más pedagógicas, pedagógica. didácticas, ¿verdad? Para que la gente entienda de que estamos en un Paraguay del siglo XXI con una constitución moderna, que el mundo ha cambiado, que ya no estamos en la época de la dictadura, ¿verdad? A mí, mi hijo dice, o a ver, Vaya, vos seguís siendo machista, sí, cierto, pero por lo menos reconozco que soy machista un gran y paso. trato de construirme, porque el machismo hizo mucho daño también, siguen muriendo Hasta muchas hoy, mujeres en manos de no machistas. solamente muerte, la mayor cantidad de denuncias de violencia es contra las mujeres. Violencia contra la Le mujer. pegan, vos Sí. sabés eso. Y no, algunos dicen, pegan causa que PNP promueve tío y mía, No, 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 no. se animan más a A denunciar a las denunciar. Por eso mujeres. sube. Por eso nomás sube. Antes eran, Hubo siempre eso era oculto. prohibido. Imagínate que antes, ¿verdad? O corregís mire gobe. Imagínate, ¿verdad? Eso es siglo Eh, XVIII. sí, y está todavía muy vigente eso En la cultura. en el Paraguay profundo. Hay un tema que siempre también quiero preguntar. Viste que Fernando Enrique Cardoso fue el presidente más ilustrado del mundo en su época. De paso te cuento, yo vivía en Brasil y mi tesis de maestría le mostré a él, Rua Maranhão, Boicola Caraí. Y le mostré a él y sobre él hice mi tesis de maestría, de paso te cuento, sobre el plano Avanza Brasil, un plan de integración de regiones y subregiones del Brasil. Y vos tu perfil, por lo que estoy acá percibiendo, y hemos hablado varias veces, y sos profesor universitario, sos decano de unas carreras allá en el sur, ¿vos pensás que el Paraguay está preparado para un líder político académico? Pues de pegar de perfil. Yo creo que sí. Y algunos me acusan, ¿verdad? Paraguay tuvo la oportunidad y ya tuvo alguien formado, Ejemplo. Nicanor. Olvide. Olvide. Nicanor, hay gente tal. No. A costa que hice partido No, guay. no importa eso. Y Llegó él, ¿eh? llegó, muchas de las cuestiones que él inició después se fueron desarrollando, pero tuvo la inteligencia también de designarle a Borda como Opositor este ahora. opositor, pero y bueno, Uy, qué ayer vea. Lucita se pegó, ahí Valeco tipo, Ah. y Borda vino a armar, ¿verdad? Bueno, olvide, Nica. Nicanor, O sea, ya llegó una caja con profesor Cuevo. al profesor Cue, periodista, ¿verdad? Yo escribí Monácuri. O escribí Moná. Después se volvió loco. Oye, y medio imbarete lento, ¿verdad? Imbarete y a pegar la poder con la yepea huerúa. Ya la Ni que te haga doctor, imagínate algún día de Yuse, imagínate, amen de verdad. No. O sea, bueno, ya hubo entonces. O sea, Bueno, los liberales, ustedes le metieron a dos profesores también. Eusebio era medio capo, medio Sí. académico de Europa. Y el hijo. Sí, no, Eligio, ¿verdad? Eligio. O sea, yo te estoy hablando de la era democrática. ¿Y después quién es otro? Después Barón de Itaipú. Apenas ya. O Pero Vego Pa. yo te decía lo de Nicanor. de Nicanor por la decisión estratégica que Sí, sí, tuvo, sí. ¿verdad? Y Difícil es traerle a un opositor a y un manejar la opositor. plata. Justo la plata le dio al opositor. Sí.
Pero, No, no, buena, pero, buena, buena pero, idea. pero conectaba bien con la gente. Para Guaraní, El finado papá de Salón y de Galpón Lendo. sí, 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 de Entonces, Salón y de Galpón. entonces Jacob Tlañan de acá me dijo. eso verdad, no era Lino Bios o Nicanor. Lino, parece que Sí, le copió el otro. sí, Vos sos campesino, ¿no? ¿Verdad? el ¿Quién campesino. es Ever Villalba? Sí, pega por donde usted muy de Yu. Ay, vamos, vale, José. Sí, Disculpame, no, Guaraní, no te molesta. no. Disculpame, mira que estas entrevistas únicas son. Porque Hasta yo soy bilingüe, ¿eh? va ya subtitulada en Ahí parece que Guaraní, ahí está nuestro director. algunos ya no entendían. Pero No, interesante, o sea que yo no soy periodista profesional, justamente por eso me tomo estas libertades, ¿verdad? De hablar bilingüe. Pero quiero volver a preguntarte, ¿quién es Ever Villalba en la academia? Más o menos me contaste, pero tu origen, bla, 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 tu militancia política, académica, también me gustaría conocer algo de tu familia y tus hijos. Hay que saber un poco quiénes son los hijos de los líderes para saber más de copa la tipo. bueno, Contame algo. yo vengo de, como te dije, de Duarte Cue, ¿verdad? Estuve ahí hasta Muy infancia, tierna ya. hasta los 9 años. Muy 9 años, cuarto grado, a la Pilar, escuela Beca Ayuari. muy legua de Jocuri. A 6 kilómetros. 6 6 kilómetros. kilómetros. O sea, una legua y Eh, 1 kilómetro más. sí, una legua, 1 kilómetro más. A la calle Ayuari, tengo todavía una foto. Tengo la fotografía en mi mente del primer día de clase porque mi papá me llevaba. Tenía 5 años. Yo me fui como oyente. Famoso, me podía ir Aprendí a preescolar. leer rápido. Porque empezaba, mamá tenía, hizo más bolillos, Ay, qué hizo. a ti de despensa y allá. Hoy Al más bolicho. sencillo. Orecola bolicho. Orecola bolillo allá. Ah. Hace ni pues no, ahí, huir la cigarrillo mía, marca mía. Antes de Dibujando nomás era. dibujando Sin nomás, entender sin todo. nada, dibujando. Entonces, papá le habla a la maestra. A la maestra. Ya estoy bien, ajá, ¿cuál es? Vive todavía, ahora vive hacia J. Augusto. Hacia Cantos. Sí, vive. Anciana ya. No, él le Mira. dice. Era muy jovencita entonces. Jovencita, sí. Y le dice, tráele don Eumelio, le dice, vamos a ver y si funciona, vamos a meterle regular o si no, le va a servir igual como experiencia. Y entonces así empiezo, ¿verdad? José era papá, se mandó a la mañana, esa la papá la que y una mañana se allá. Carúa, pelas 3 de la mañana llegando ahí por ahí, la papá. Y ese se espera lento. No, yo casé, cristal, ambos casé, cristal. Y ese es algo que tengo grabado ese primer día de clase así, ¿verdad? Y bueno, después ya me iba, me acuerdo, y con ese compañero me suelo encontrar y me decía, un caravera más, más grande y que se iba a comprar cosas en casa, entonces le decía, ella tendré que nacer ese memburia. Y entonces 4 años en la escuela ahí. Para el quinto y el sexto vine ya a Pilar, en el centro regional de Pilar, ahí con mi abuela. Ahí continué, terminé en el centro regional y en ese momento... ¿Escuela o colegio ya? Colegio, en el 94. ¿Bachillerato era eso? Bachillerato. Hice el bachillerato humanístico y en paralelo hice el bachillerato comercial. Entonces, tuve los 2 bachilleratos y mi idea era ser tu colega. ¿En serio? Quería ser economista, pero eso tenía que venir a Asunción. Ya no había. No había universidad cuando eso. Y en ese año en que yo egreso, ese año se reconoce a la universidad, o sea, se aprueba por el Parlamento la Universidad Nacional de Pilar. Y empieza, y entonces me quedo ahí. Te vino justo a tiempo. Justo coincidió. Porque si no, hay país va a el cota Claro. Y entré siempre en esa época ya militaba detrás de mis tíos, mis primos en la actividad política. Papá ya era presidente de su comité en Duarte Cue. O sea, siempre vi la actividad política, siempre estuve con... Y en el colegio también militaba en la cuestión de centro de estudiantes. Después en la facultad fui miembro del consejo directivo como representante estudiantil. Después me recibí como contador, licenciado en contabilidad. Volví a ser miembro del consejo Ya como docente.
Y siempre estaba en la cuestión de la militancia, o sea, en la cuestión gremial y la cuestión privado política. hiciste algo? Sí, estuve como auditor en una cooperativa, después como jefe de un centro médico, administrador de un centro Médico. médico, Ahí llegué a está. ser subgerente de una cooperativa, ¿verdad? Tengo experiencia en esa. Y papá, tuve la suerte, me suele decir mi señora, parece que vos estás inventando ya cosas, y mi hija también me suele decir, papá nos mandó a hacer de todo, ya poco hace, desde la yugo, güey, igual yo me voy a... Ahí va. eh, no, Nunca hice, pero ahí va. pero papá nos mandaba a hacer, y volviendo un poco otra vez, Licorico con acá, George. hay que odo macabre la cayu, Ajá. ahora y tú mimi ahí. Claro, era hijo de mi mamá. Ahí voy. Elia. Y me acuerdo otra, eso ya estaba en el sexto curso, Colegio. colegio, pero en mi época existía la exoneración. Claro, y si estudiaba bien, pues ya, diciembre ya, Diciembre, Joma, dejó, y iba. tener, en vez de 3 meses, tener 4 meses. El último examen ya no lo iba, Y te iba al campo. me iba al campo. Religiosamente, vacaciones de julio y vacaciones. Y papá nos hacía conocer la actividad del campo y también de todo, para que, por más que alguna vez y que tú recola poder económico, rico arango y que entonces manda cualan y cuál va para Claro, la ayuda. claro, si tenés alguna pequeña granja. Y me dice, papá, nos vamos. Él siempre tenía su pequeña chacra y tenía mandioca. Ajacula de verano, 40 grados. Y rojo capi. Ahí se le coja. Y dice, tranquilo va. Y dice, ¿cuándo de timba? ¿Eres estudiata? Por ayuda, venía más poco. Con 40 grados. El momento que te preguntaba no era también No, tu no, papá, era chantea. Te decía, te cobro. y ya te das cuenta cuál fue mi respuesta, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí. Entonces yo estudiaba, Bastante. pero ya no era en el niño, ya pues tuve. Y bueno, y son cosas Hiciste de todo entonces. papá tenía esa universidad de la calle No, pero y sí ese lo son todos. contacto, era del batallón 40 en esa época ya en Pilar, ¿verdad? Y bueno, toda esa experiencia él me transmitió desde su punto de vista y sus consejos Después que fuiste hasta ahora, docente y después fuiste director y ahora decano, ¿no? ahora decano, y cuando terminé el doctorado yo hice carrera en la investigación, ¿verdad? Porque el doctorado que hicimos o que se hace normalmente en la región y en el mundo el doctor pues, tiene que recibir con inclinación hacia la investigación, ¿verdad? Sí. El doctor que no investiga No, el doctor. no es doctor, ¿verdad? Entonces, yo vengo de ahí con esa experiencia, más el núcleo de Exigentes somos los argentinos. exigente, ¿verdad? Yo enseño en Buenos Aires y en Córdoba. Sí, que me que Sí. Y esa experiencia hace que inicie una carrera en el tema de investigación. Le suelo decir a mis estudiantes, tal vez no te vuelvas rico haciendo investigación, pero te va a dar mucha satisfacción Sí. y tienes un poco más de ingreso, ¿verdad? Sí, Y con la política del CONACYT que hoy se tiene, ¿verdad? Que también está en riesgo, ¿verdad? Porque eso está financiado por las compensaciones que vienen de Brasil, ¿verdad? Tienen fondos del FEI hasta el 2028 nomás, ¿verdad? Estamos Pues, justamente hablando de eso en la comisión que yo presido, ¿verdad? Son políticas que hay que cuidar y tiene que seguir. Hoy día se tiene alrededor de 600 investigadores categorizados que se han formado, algunos en el extranjero, otros acá, pero hacen investigación. Y decía un premio Nobel, ¿verdad? Somos un país tan pobre que no nos podemos dar el lujo de no investigar, ¿verdad? sí, Y yo creo que tenemos que insistir gusto. mucho en eso, ¿verdad? Y bueno, Ever, ese y el Ever familiar como este, tenés esposa, hijos, todo. yo tengo 3 hijos, uno de mi primer matrimonio que se llama Jazmín, Una nena. ella, una nena que hoy día ya es egresada, licenciada en Relaciones Internacionales, ella está trabajando ahora en el sector privado, me acuerdo, me decía, viajábamos una vez, ya estábamos, ya hace poco, me dice, papi, Ah, ¿verdad que vos no me ves trabajo porque no querés que te ataquen? Me dice, año de mocontes, año bota, dice, eso ya vas a conseguir trabajo y va a tener mucha más satisfacción que vos está bien. consigas por tu propio medio. Entonces le animaba, le ¿Y consiguió insistía, Lina? consiguió. ¿Allá Ella, o acá? acá.
acá no, él empezó a enviar por todos lados. Y así ¿sabes? nomás lo de la vida. Así nomás lo de la idea. Y le decía, mira, yo pasé por esto, sí. Y la juventud pues, abiertamente dice, no, pero eran otras épocas. Yo le hablaba de mi experiencia de vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por suerte consiguió, y justo cuando le convocan de un lugar, para una entrevista también le convocan de otro lugar, ¿verdad? Y entró Tuvo que elegir. en un conflicto así. Ah. Y le dije, mira, elegí vos. Es así, bueno, si no te gusta, tener la opción de renunciar. Y seguí otra vez. Es Insistí, joven, joven, o sea, 23 años. no, O sea, muy, sí. muy. Por suerte sigue trabajando. ¿Y le los gusta. otros? Y, Son más chicos. son más chicos, uno de 11 años está en Pilar y hoy vivo con mi pareja actual. Tenemos un niño, el terremotito de ¿Cuántos años? 3 años y medio. 3 años. Lindo, Parece que tiene ¿Motor? un motor especial. ¿Y el nene que está en Pilar qué estudia? Escuela. No, él está en la escuela todavía. Está en la escuela. Y está por terminar ya. Está por terminar la escuela. Sí, está... O sea, que es interesante este tema. Se habla poco de la vida personal porque el político pues ya es una figura pública. Sí, y mi mamá ahora vive en Pilar. Ellos vivían hasta en el campo hasta un poco después del año 2000. Vinieron a Pilar. Vino papá, tuvo una enfermedad que él padeció por lo menos 10 años, ¿verdad? Entonces se mudaron a Pilar, estuvimos más cerca ahí. Y después mamá quedó sola y vive en Pilar. Entonces, siempre que no tenga otro compromiso, yo los domingos al mediodía tengo que almorzar con mamá. ¿Y te ¿verdad? vas? Me voy. 2 horas y media, 3 horas. 3 horas, ponerle 3 horas tranquilo. relajado, ¿verdad? Sí, pero me voy por mis actividades también, ¿verdad? Pero los Acá con domingos, este caballero que nos está ayudando, yo me fui a Pilar. ¿Eh? los domingos trato de estar con Estar mamá allá. siempre que se pueda, ¿verdad? O sea, vos sos medio familiero, bien paraguayo eso. Es familiar. Sí, familiar, bien ¿verdad? paraguayo el tema familiar. Algunos dicen de payo, dije. No, no, Pero, no. pero, A mí también me gusta sí, eso. no, pero ¿sabe qué pasa, verdad? Y no sé si me estoy... No, no, metele. Me gusta a mí este tema. Si bien yo vine a Pilar con mi abuela, ¿verdad? Yo me separé muy niño. Ahora estoy entendiendo. ¿verdad? Y ese es Fuiste una abuela medio forzado, medio lento. forzado en la membú, que no perdía conexiones Sí. de mi, No, eso no se pierde. con mis padres, ¿verdad? Pero era por una necesidad, por una posibilidad de estudiar. Yo me trasladé, me iba en el feriado que podíamos irnos, me iba, o en Semana Santa, siempre estaba. Una vez me fui en bicicleta y vino a llover. Ajá, pero yo no aguantaba y más a bicicleta se una vez tuve que viajar a caballo también de Pilar a Duarte. Pues ahora ya hay ruta asfaltada hasta cierta parte y 15 kilómetros nomás. Antes, en colectivo de Pilar hasta Duarte Cuete llevaba 6 horas, 7 horas. ¿Cuántos kilómetros es? No, morir, pero las condiciones de la ruta no había... ¿Pero cuánto es? Más o menos. Ahora 55 kilómetros más. No, no es tanto. No pero es tanto. era demasiado desastre. Pero era el colectivo se iba a 40 kilómetros por hora. Claro, Y despacito. y se iba alzando. Pasajero. Chancho, Gallina. gallina. Ya hay papara. Vamos a ver si la gente que nos está viendo sabe lo que es esa vida, ¿verdad? Esa vida, o el ruta clausurada y tenía que bajar a empujar el colectivo. Sí, hay papá. Yo era carapegüeño y se quedaba ahí en la ruta también, ahí hacia Paraguarí. Volviendo a la política y yendo un poco hacia el final. 2 preguntas finales, pero consistentes, no, tampoco hay apuro, pero vayan de reimaginar, vayan de ya la oposición unijama, para el método, porque hay una hoguera de vanidades y muchos proyectos de poder y no muchos proyectos de desarrollo humano. Esa es la primera pregunta. Y después te tiro la última. Bueno, ¿cómo unir? ¿Cómo pensar que se han de unir los muchachos? Y primero demanda mucha madurez política de cada uno de los actores y anteponer el país ante que la cuestión personal o individual. Y algunos se creen el cuento de que él es el Salvador, él es el niño bonito. Me contó algunos amigos del sector Colorado cómo ellos trabajan. Como ellos ven que la empresario Monambique ahora se dicen, Deo Víctor, la esperanza, de Gela va a apostar. A ella te mandé hoy de PEA, porque nosotros creemos que un economista como vos es el que tiene que administrar el país. Antero, llama.
Sí, ya. Ojo más espejo en donde Ojo más espejo en el desierto. Apella Hueruma, de 10 encuestas y de mirar un poco. Y ese siempre fue una estrategia ¿De quién? Y del Partido Colorado. Así ellos son. Porque ellos saben que son pragmáticos. Pragmáticos, 40% ellos es su techo. 60 no vota 6. No, entonces, vaya, o manda, tiene que dividir. Y no es que en algunos casos no es que se va y te dice y te dice Nembochurros y cuáles a veces pero no es de manera directa. Sí, otro amigo Rupivé. Y caen los perros. Caen. Cayeron ya. Pretendele del 93. Yo proyectos alternativos. Sí, Entonces, tenemos que tener mucha madurez y eso solemos hablar también justamente con Nakayama y otros colegas. Le decimos, aníguena. A ver, el objetivo tiene que ser unirnos todos bajo un paraguas. Primero, el tema de la democracia, defender la democracia. Después, ¿y cómo va a ser? ¿Votación o encuesta auditada? Acá me dijeron algunos en esta mesa. Encuesta auditada, me dijo Salín, me dijo. Y hay o pintado o más la y ese también se huele. Se huele enseguida. O sea, Lugo se impuso, ¿te acuerdas? O sea, se impuso, vino, bueno, pero ahí tiene que haber mucho renunciamiento. Pero yo le entiendo, me dijo una vez una amiga que trabaja el tema de la psicología. Hay dos tipos de personas. Hay uno que es él en primer lugar, él en segundo lugar y él en tercer lugar. Sí, claro. Pero hay que entenderle de esa manera. Y hay gente que trabajan, que entienden un proyecto de equipo y es capaz de renunciar por un interés superior, por una cuestión de equipo. Una trascendencia colectiva. Sí, por una trascendencia colectiva. Yo soy de eso. ¿Vos sos el segundo? Yo soy el segundo, me gusta articular, estar en los acuerdos, en las negociaciones, en hablar, en definir la estrategia. Sí. Porque yo soy alguien que cree que si un compañero está, es lo mismo que yo esté. Claro. Siempre y cuando sostenga mi línea política, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que construir. Y mientras que la Anducatego y directo, mientras que lo estamos ñembo, estoy en esquina, ¿verdad? Dañamos a de acuerdo. Hay que y hablar, dialogar hasta el cansancio. Esa es tu esa es mi red, hablar. Vos pensás, yo estoy entendiendo. Vos decís, ñañe, en la mitad. Ñañe, en la mitad, ¿verdad? Ñañe canguipabe. Ñañe canguipabe, porque tenemos que generar confianza. Los indígenas son así, ¿sabías? A mí me contó un amigo que los indígenas hablan. Y después sale el cacique. Porque genera confianza, pues. Ese ya es diferente. Ellos mañana, ojo a ojo. Entonces, primera vez. Pero eso es desde la antigüedad, viene, ¿verdad? De tener porque si vos no hablas, ¿verdad? Dice, se va otro y te dice, Víctor y tal cosa. Fulano y porque ya superar. Después fuerte y andere por algo se me a ver, mañana voy a digo muy año 47. No hay que tú. Vos podés chutar largo muchas veces, no te olvides, AMLO, Lula. Sí. No, es importante, che. Pero hay que saber en qué momento patear. Claro, hay que chutar al arco, pero interesante. La última pregunta, y es la siguiente. En la eventualidad de que tú salgas ya por la oposición, eventualidad, hipótesis sobre el futuro de la Oñeguada, ¿tú qué le dirías a la ciudadanía paraguaya de por qué Eber Villalba y no el Partido Colorado o quien quiera fuere el candidato? ¿Cuál es? Esa es una pregunta que yo fui asesor político de muchos tipos ya. En Brasil, en Argentina y acá. Y siempre yo le pregunto, mira, ¿qué me tenés que dar vos el dato para convertir eso en la comunicación? ¿Por qué Eber Villalba? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el caballo que gana por un hocico? ¿Conoces? Porque ya chico nomás ya se gana, no es más tan grande. ¿Qué vos dirías cuando si de repente te ponen la cámara ya en el futuro, eso que saben, esos marqueteros chuchi, y te dicen, decí un poco vos, votá por mí, por esto y por esto? Va a entender.
Sí, Bueno, sencillito, ¿verdad? no, Ever es alguien, gente como uno, gente como vos, Pero que, que ya escuchaste mi historia, de dónde escuché, vengo, escuché. dónde Por voy. eso te hice hablar. No, no me asusta los desafíos, no me asustan los cargos, ¿verdad? Siempre estuve colaborando en equipos políticos, en proyectos, ¿verdad? Entonces, y conoce el Paraguay profundo, ¿verdad? No se puede generar el cambio para el Paraguay desde las oficinas, desde los aire Muy bien, acondicionados, muy bien. detrás del mostrador. Hay que salir, hay que sentir, hay que hacer esa ruta de polvo, hay que La ir curva de experiencia. esa experiencia y también el recorrido que hacemos hoy día, ya en funciones como senador, seguir visitando, seguir hablando. Hay mucha experiencia de políticos que llegaron, ¿verdad? Y Chao. a la Paraguay, pues, no contactaba ahí la gente. Entonces se llegó 4 años y entonces se llegó de Caboto a Paraguay y Mandúa. Mandúa, Mandúa. Entonces, yo soy gente como cualquiera de los que nos están Están viendo. viendo. Sí, nos están viendo. Y bueno, si la coyuntura nos Se da. da y eh, vamos a, vamos a asumir cualquier tipo de desafío. Pero en primer lugar está el país, la unidad de la oposición, un proyecto, claro, pues nosotros tenemos que tener un proyecto como Detrás del oposición. proyecto, más que Y de la persona. detrás del proyecto estar todo, ¿verdad? No podemos hacer, yo soy alguien que sostiene que no podemos hacer un proyecto para enfrentarle a esta gente que están hoy día en el gobierno sobre una persona. Porque después puede ocurrir accidente, Sí, se sí. puede ir Sí, preso sí, y sí. todo el proyecto cae, ¿verdad? Entonces, es tener coincidencia, una hoja de ruta, puntos de coincidencia, ¿verdad? Y estamos para Para eso. acompañar eso. Estuvo con nosotros Ever Villalba. Muy interesante esta entrevista, como todas han sido. Pero hoy también debo decir y confesar que me sentí muy cómodo con Ever, colega, profesor universitario, ideas claras, ordena las ideas como todo profesor. Tiene las ideas claras, tiene la taxonomía, va explicando, es pedagógico. Por lo tanto, yo les agradezco a quienes, como dije al comienzo, son fieles a esta iniciativa del Club de Ideas, de la cual yo soy presidente, que es un club de amigos nomás. Ahora Ever también ya se va a sumar, como todos los que han sido entrevistados aquí. Y que Dios les bendiga y que Dios nos perdone. Muchísimas gracias.